Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el jueves 17 de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Pepe, a ti, a los amigos del auditorio, en este jueves de saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes está al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y como todos los días, nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos con José Luis Arévalo. Todas las noticias importantes en pocas palabras. Adelante. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a Óscar y a todo este gran equipo. Las noticias más importantes de las últimas horas. Esta mañana fue vinculada a proceso Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc. Se impusieron medidas cautelares como la suspensión temporal del ejercicio del cargo, no salir del país sin autorización y presentación bimestral ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. A marchas forzadas continúan los trabajos para terminar los pendientes para la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. La Secretaría de la Defensa Nacional asegura que los largos trayectos del aeropuerto de Santa Lucía serán compensados con menos tiempo de espera a la hora de abordar. Fue vinculado a proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Por la petición de una medida cautelar se le impuso prisión preventiva. Aprueba el Senado en lo general el decreto para que los funcionarios públicos promocionen la consulta de revocación de mandato, esto con apenas el mínimo de asistentes y con los votos de Morena. Asegura Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, que la estrategia de seguridad funciona y pacifica al país. En las próximas horas, 400 militares llegarán a Tijuana para reforzar la seguridad ante los niveles de inseguridad. En tanto, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo va a permanecer cerrado de manera indefinida tras los hechos violentos del lunes. Y ya por último, Biden calificó a Putin de dictador asesino y matón puro, y que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania. Esto es lo más importante en las últimas horas. Claro, en pocas palabras, José Luis, y también es importante señalar que en estos momentos el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, comparece ante los representantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Esto lo confirma el coordinador de Jucopo, Ricardo Monreal. Él dice que esta reunión es de muy alto nivel, en la que se está convocando a todos los grupos parlamentarios sin excepción a fin de conocer la situación en que se encuentra en este momento la Fiscalía General de la República. También ha explicado que Alejandro Gertz Manero tendrá una intervención. Luego, las y los senadores de todas las fracciones harán preguntas y cuestionamientos que estimen pertinentes. Gertz Manero, usted lo sabe, está envuelto en polémica, vaya polémica, luego de que el pasado 4 de marzo se filtraron 4 sonidos, 4 grabaciones de conversaciones entre el fiscal general de la República y Juan Ramos López, fiscal especializado en control de competencias. En los audios, el titular de la Fiscalía General de la República afirma que tiene acceso al proyecto que se discutió en la Corte sobre Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusadas ambas del presunto homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República. Vamos con Israel Aldáveles en el Senado. Adelante, Israel, te escuchamos con la atención. Con gusto, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos comparece ante la comunidad de la Junta de Coordinación Política y de los integrantes de la Comisión de Justicia, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En esta reunión, a Pepe, pactada ya prácticamente desde hace unos cuantos días, y justamente, Pepe, se lleva a cabo de manera privada, y es que de acuerdo al coordinador de los morenistas, también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se determinó así por todos los coordinadores parlamentarios
ellos por la importancia, por la secrecía de los temas que va a abordar en este encuentro que se tiene programado, Pepe, tenga una duración de poco más de 3 horas, en donde el fiscal general de la República, por supuesto, va a hablar de todos estos escándalos que han rodeado en los últimos días su gestión, pero también viene, Pepe, sobre todo lo que tiene que ver conforme a la estrategia de seguridad para poder fortalecer la batalla en contra del crimen organizado. Son los temas fundamentales, Pepe, que en estos momentos, pues pasadas las 6 de la tarde, hace unos cuantos minutos, inició justamente esta reunión aquí en el Senado de la República. Pepe, en este encuentro se reúnen todos los líderes parlamentarios, tanto de la bancada oficialista como de la oposición, y como te lo comentaba, Pepe, los integrantes de la Comisión de Justicia, que por supuesto tienen mayoría de Morena. Continuamos pendientes, Pepe, de lo que suceda en esta larga comparecencia, reunión privada del fiscal general con el Senado de la República. Gracias, Israel Aldave. Estaremos en contacto contigo cuando así nos lo indiques. También es noticia comentar con usted en este momento que Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, reitera en conversación con diputados federales que medidas de la Liga MX se van a adoptar para evitar la violencia de las barras de los grupos de animación en los estados. Tenemos la comunicación con José Luis Cuevas. ¿Me indicas, por favor? No está José Luis Cuevas. En un momento lo tendremos, por supuesto, para usted, para que usted tenga toda la información. También le informo, Óscar Aguilar de Fórmula Querétaro, ¿está en contacto? ¿Lo tenemos ya? Bueno, vamos a un corte y regreso para que pongamos todo esto en orden. Retomamos lo más relevante de la información hasta el momento. Vamos con José Luis Cuevas de la Fórmula Es Deportes. Él tiene la información de lo que dijo Mikel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX, de la Liga de la Patada, respecto al futuro de las barras futboleras, los grupos de animación, una de las cuales, lo recuerda usted perfectamente bien, el 5 de marzo pasado provocaron una reacción salvaje, algo verdaderamente bárbaro, que estuvo a punto de costar la vida a algunos aficionados que iban a animar al equipo Atlas. En fin, ¿qué fue lo que se dijo, José Luis Cuevas? ¿Cuál es el futuro de las barras? Porque ha habido mucha presión por parte de los aficionados a través de redes sociales pidiendo que esas barras rijosas desaparezcan. José Luis, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Así es, fíjate que el día de hoy se llevó a cabo una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, donde estuvieron presentes tanto John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, como Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. El discurso, si bien es cierto, no ha cambiado en relación a lo que nos mencionaban hace unas semanas. Sí se ha enfatizado ahora sí en que las barras como tal deben desaparecer. Vamos a escuchar a Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Pero precisamente fue un espacio con la autoridad legislativa para que nosotros pudiéramos precisar primero todas las medidas, pero las medidas también requieren de implementación. Y hemos dicho que es el fin de las barras y es el principio del fin de las barras, porque lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación. A partir de ahí, bueno, pues estamos cerrando primero el espacio para los grupos visitantes. Estamos hablando que ya no se permiten menores. Estamos hablando que ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes. Y también nos comprometimos a seguir implementando e informando. Tenemos plazos de aquí a que termine este mes, terminar con la credencialización. Ahí lo que ha señalado Mikel Arriola, él señala que después de esta credencialización vendrá la creación del Fan ID para todo aficionado que vaya a los estadios, y será precisamente el Fan ID el principio del fin de las barras, según lo que él considera, tomando en cuenta que las familias volverían a tomar las tribunas de los estadios. Tener a todo mundo credencializado podrá ayudar justamente a que la gente, en este caso
los que vayan a delinquir la piensen dos veces, tomando en cuenta las circunstancias de lo que se ha vivido recientemente. Comentar que en la Cámara de Diputados también se habló y se pidió que se coordinara con la Plataforma México para el registro de los grupos de animación, para tener un mayor control en los estadios y así tener conciencia de que si alguno de estos integrantes de los grupos de animación hoy llamados barras, pues pueden representar alguna amenaza para los asistentes. Parece que en esta ocasión, tanto la Cámara de Diputados, atendiendo desde luego las inquietudes de los máximos directivos en el fútbol mexicano, parecen caminar de la mano para ahora sí de una vez por todas erradicar en próximos meses estos grupos violentos en los estadios del fútbol mexicano, Pepe. Esto será en mayor énfasis a partir del próximo torneo, el llamado torneo de apertura que comienza después del verano. Mientras tanto, se van a reforzar las estrictas medidas de seguridad en los estadios y se va a prohibir la presencia de las barras de equipos visitantes para evitar que pueda haber choques con los locales en un momento dado que llegan también a animar a sus propios equipos. Medidas estrictas por lo pronto, mucho ojo, cámaras, más policía eficiente, etcétera, en lo que se logra el objetivo planteado por los dueños de los equipos: credencializar a todos aquellos que van a apoyar a los equipos para que las familias, tú bien lo decías, José Luis, recuperen su presencia en el estadio y sobre todo la tranquilidad y la seguridad, porque es evidente que ha bajado mucho la presencia de público que por temor a problemas y a violencia han dejado de asistir a los juegos. Totalmente de acuerdo, justo lo que señalas. Al final del día, lo que busca tanto Mikel Arriola, que entendió perfectamente y entiende perfectamente lo que se está jugando, no solamente él, sino el futuro del fútbol mexicano, es que hoy con las redes sociales la gente se está expresando, ha pedido que aquella declaración donde él decía los grupos de animación son importantes, las barras no, que más que nunca se pueda llegar a fondo de todo esto, porque una vez que se erradique el tema de los violentos en grupos de animación, que ojo, cada equipo va a tener, Pepe, la decisión de quitar o no quitar a su grupo de animación. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora más que nunca estará organizado, ordenado, y se tratará de quitar obviamente a todo aquel rijoso que violente un estadio, que no vuelva a entrar al mismo, ¿no? Correcto, gracias por el comentario y por la información, José Luis Cuevas, como siempre. Abrazo, Pepe, pendientes, buena tarde. Buena tarde, un gusto saludarte como siempre, José Luis Cuevas. La fórmula es Deportes y en colaboración especial con este espacio. Y vamos a Querétaro con Omar Aguilar, porque elementos de la Policía de Investigación han detenido a otras 2 personas por la violencia ocurrida el 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora. El último hospitalizado, por cierto, podría ser dado de alta hoy mismo. Oscar, adelante, te saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio. Es un gusto el poder saludarte desde Querétaro y sí, como bien comentas, elementos de la Policía de Investigación del Delito lograron la detención de 2 personas más, 2 hombres, que contaban con órdenes de aprehensión por los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo en el partido entre Gallos y Atlas. En total suman ya 27 mandatos judiciales cumplimentados, 25 personas son las que se encuentran en prisión preventiva. A estas 2 personas se les detuvo por el delito de violencia en espectáculos deportivos y se les va a presentar ante el juez de control para definir su situación jurídica. En las próximas horas se estará llevando a cabo su audiencia inicial para tratar de vincularlos a proceso. También esta mañana fue dado de alta Esteban, el último lesionado que se encontraba al interior del Hospital General de Querétaro, fue trasladado vía aérea desde el Hospital General de Querétaro a un hospital en Guadalajara, en donde va a continuar con su tratamiento para después ya reincorporarse con su familia. El traslado se presentó cerca de mediodía y en estos momentos Esteban ya se encuentra en Guadalajara recibiendo atención médica. Se habla de que va a poder recuperar al 100% su vida como la estaba llevando antes del pasado 5 de marzo, Pepe. Hay 2 de los detenidos que están siendo sujetos a una acusación muy grave.
homicidio en grado de tentativa. Son los que tendrían que enfrentar las penas quizá más severas en todo esto, que pueden variar según la decisión de los jueces, pero podría significarles hasta 30 años de prisión. En fin, ya nos tendremos, con toda la información, nos daremos por enterados en su momento. Oscar, muchas gracias por la información. Pepe, es un gusto saludarte desde Querétaro. Nosotros seguiremos al pendiente. Seguiremos al pendiente, por supuesto. Gracias. Y también le comento información del calor que prevalece en 30 estados de la República y el pronóstico de lluvia en estados del centro de la República, en el centro del país. Alberto, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. 30 estados por arriba de los 30 grados centígrados, vientos muy fuertes por arriba de los 70 kilómetros por hora en sectores de Chihuahua y Coahuila, posibilidad de tormentas eléctricas con granizo y muy fuertes vientos en sectores de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Valle de México y Querétaro. El día de hoy en Monterrey 36 grados centígrados, Veracruz, Cancún y Acapulco 30 grados centígrados, Ciudad de México fuertes vientos arriba de 40 kilómetros por hora, 25 grados centígrados con posibilidad de tormenta eléctrica. Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Vamos a una pausa y de regreso a la historia completa de lo que sucedió hoy temprano por la mañana en el Reclusorio Norte, donde Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida desde el lunes pasado, inhabilitada pues, hasta en tanto termina su proceso, no podrá ejercer el cargo. La jueza hoy ordenó que se darán 2 meses para que la delegada y el proceso, la delegada pueda seguir adelante el proceso. Probablemente ya no regrese a ser la delegada o la alcaldesa en Cuauhtémoc. Ella pertenece a la alianza PAN-PRI-PRD, la alianza Va por Ciudad de México. En fin, todos los detalles después de un corte los tendremos con Juan Antonio Jiménez. Todas las voces. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, queda inhabilitada, queda suspendida temporalmente del cargo. Ha sido vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de 2 policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el dato que se genera temprano esta mañana en el Reclusorio Norte. Adelante. Gracias, Pepe. La juez de control del Reclusorio Norte, Elma Maruri Carballo, vinculó a proceso a la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, Sandra Chantal Cuevas Nieves, y ratificó las medidas cautelares, principalmente la separación del cargo, además de que se le impusieron 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. La juzgadora consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público muestran la posible implicación de la imputada en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Cabe destacar que durante la audiencia, la defensa de la periodista intentó presentar unos videos a su favor, los cuales ya no fueron aceptados por la impartidora de justicia, debido a que ella ya estaba a punto de resolver la situación jurídica de la acusada, y les dijo a los abogados defensores de la indiciada que esas imágenes las hubieran entregado desde el lunes, mientras que a sus 3 colaboradores y coacusados también se les vinculó por los mismos delitos, a excepción por el de discriminación. A su salida de los juzgados del Reclusorio Norte, donde se llevó a cabo la audiencia, la cual tuvo una duración aproximadamente de unas 3 horas, Sandra Cuevas, esto fue lo que señaló. Vamos a escuchar. Ya presenté mis pruebas, fue una audiencia larga, sin embargo quiero decirles que me siento tranquila, confío en las instituciones, sé que van a ser bien valoradas, los hechos no ocurrieron como en un inicio se había pensado. Confío en la justicia, confío en mis instituciones. Y quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente que me viene a acompañar, a ustedes medios de comunicación. Aquí estoy presente. Y por supuesto a mis compañeros alcaldes de la UNA y a mis presidentes. Por su parte, Pepe, también la Fiscalía Capitalina también tomó su postura sobre estos hechos y escuchamos las palabras del vocero de la institución, Ulises Lara López. Vamos a escuchar.
4 servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación, fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de robo calificado y abuso de autoridad. En el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación. Lo anterior, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto presentó los datos de pruebas recabados tras la denuncia de los mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al acreditarse la posible comisión de los delitos señalados, la autoridad judicial determinó iniciarles proceso, fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria 2 meses que se cumplen el próximo 17 de mayo y ordenó girar oficio para reiterar las medidas cautelares impuestas el pasado lunes, consistentes en la suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa como para los otros 3 servidores públicos imputados. También, por supuesto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también habló sobre este tema y dijo que es un asunto netamente judicial. Vamos a escuchar, Pepe. Este es un tema meramente judicial y por eso son el Poder Judicial con su autonomía quien está definiendo en este caso qué es lo que procede. No es un tema que tenga que ver con el gobierno de la Ciudad de México, es un tema de una denuncia penal que se presentó en la Fiscalía con su autonomía y del Poder Judicial. Es ahí en donde se está solventando, nosotros no estamos involucrados de ninguna manera. Como se recordará, Pepe, Sandra Cuevas presentó ante el Congreso de la ciudad una solicitud para separarse del cargo por 15 días. Sin embargo, esta quedará sin efecto debido a la medida cautelar que impuso la jueza Maruri Carballo de separación del cargo temporal durante los 2 meses de investigación complementaria que fijó como plazo. Además, Cuevas y coacusados deberán cumplir con las otras medidas cautelares, como son la prohibición de acercarse, comunicarse o concurrir donde se pudieran presentar las víctimas, la obligación de presentarse a firmar de manera periódica ante la unidad de medidas cautelares, la prohibición de salir del país y, por supuesto, la que hemos estado comentando, la suspensión temporal del ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito por servidores públicos. Pepe, el reporte. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces queda inhabilitada, queda suspendida, hasta en tanto se juntan todas las pruebas que ha solicitado la jueza para continuar con este proceso y sentenciar. Mientras tanto, ella no puede ocupar el cargo. Ya explicaremos qué va a pasar entonces con la alcaldía de Cuauhtémoc. Pero en la línea telefónica tenemos contacto en este momento con Mauricio Tabe Echartea. Él es alcalde en Miguel Hidalgo. Es miembro de la Unión Nacional de Alcaldes, evidentemente de oposición a Morena, a quien le agradezco mucho tomar esta invitación en serio y comentar con usted directamente lo ocurrido. Mauricio Tabe, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Pepe, y estamos muy preocupados de lo que está yendo la ciudad. Nunca había pasado esto. Ella llegó diciendo que estaba lista, incluso preparada para ir a prisión, pero y está acusando decisiones de Claudia Sheinbaum, porque dice, esto claramente es una persecución política, lo que la jefa de gobierno, acabamos de poner el sonido, ha negado. Mira, yo veo muy clara una línea de un régimen, desde perseguir periodistas, activistas, y hasta políticos que no forman parte del sistema, así como empresarios. No es un caso aislado. Así hemos visto varios casos ya señalados desde el gobierno. Y este caso es muy delicado porque sorprende la velocidad con la que se integró todo el expediente y con la que se está judicializando una carpeta donde no aparecen delitos. Al parecer es una fábrica de delitos con tal de destituir a la alcaldesa de Cuauhtémoc y convocar a una elección. Eso es lo que se intuye por todos lados. Están más preocupados por convocar una elección para recuperar la alcaldía Cuauhtémoc en manos de Morena. ¿Lamentas la manera como se está llevando a cabo este proceso? Todos los alcaldes de la una CDMX, los que no formamos parte del sistema del oficialismo de Morena, estamos muy preocupados porque desde el inicio de nuestras administraciones
pues hemos recibido muchas señales de que nos están intentando bloquear, desde denuncias anónimas que proceden en las carpetas. Salió recientemente una nota publicada en donde varios alcaldes de la UNA CDMX, 5 alcaldes, estamos siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, nos abrieron carpetas de investigación con denuncias anónimas. La verdad es que hay una línea clara de judicializar todos los expedientes contra la oposición y de perseguir. Lo que están tratando de construirnos es una narrativa, pues, de que estamos fuera de la ley y luego ir procediendo así, con delitos fabricados. Eso es lo que yo estoy interpretando, y lo que buscan hacer es ir recuperando el terreno en la ciudad a base del uso de las instituciones. Eso es mi interpretación. Mauricio Tabe, ¿consideras que todo esto es una estrategia política para recuperar lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, perdió en las elecciones del año pasado, en julio del año pasado, a manos de los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD? Sí, porque sorprende muchísimo la velocidad con la que se determinó que ya la alcaldesa no podía entrar en funciones. Fíjate, un juez determina mover la voluntad popular, mover la voluntad de los electores de la Cuauhtémoc. Es muy delicado esto, porque esto no representa solamente a una funcionaria pública, representa la amenaza a las instituciones, a las libertades y a la democracia. Ese es el riesgo que nos estamos viendo, que hoy van por ella, mañana van por otro alcalde de la oposición, y así van a tratar, pues, de ir ganando terreno y sobre todo de alinear a base de miedo y amedrentamiento a los distintos actores políticos, y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hoy por eso fuimos todos los alcaldes de oposición a acompañar a nuestra compañera alcaldesa en solidaridad y también en un llamado de justicia y que se detenga la persecución política. Nosotros queremos trabajar, concentrarnos en el trabajo y no que nos estén distrayendo con sus carpetas de investigación, con sus amenazas y amedrentamientos. Lo que necesitamos son resolver problemas de la ciudad, resolverlos de manera conjunta y no andar perdiendo el tiempo en la política. Pero al parecer al régimen le interesa más la política que resolver problemas. Ahorita estamos entretenidos en un proceso que nadie pidió para ratificar a alguien y digo, bueno, pues eso es realmente lo que la gente quiere. La mayoría de la gente lo que quiere son gobernantes concentrados en su trabajo, en resolver problemas y no andar en la política haciendo campañas, en despilfarros. Las campañas son cada 3 años y punto. No tenemos por qué inventar pretextos para estar politizando todo el tiempo y dividiendo al... Ustedes, los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, la UNA CDMX, perdóname la pregunta, están poniendo sus barbas a remojar, y no lo digo solo por ti, ¿eh? Pues claro que estamos preocupados porque forma una línea de sometimiento a la voluntad popular. Todos estamos preocupados y solidarizándonos porque sabemos que así se cometen las injusticias. Se fabrican delitos, se judicializan expeditamente y se van apoderando de las decisiones que ya tomaron los ciudadanos y apoderando de las alcaldías. Lo que yo veo es una intención de destituirla con tal de convocar una elección y ganarla. Y tratar de ganarla pues a base de sometimiento y amenazas. ¿Qué es lo que procede en este caso en la eventual situación de que Sandra Cuevas no pueda regresar? Queda impedida a regresar como alcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que procede de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México? Fíjate qué daño se le está haciendo a los habitantes de Cuauhtémoc, porque está generando ahorita una crisis de gobierno en una de las alcaldías más importantes de la ciudad, y todo con temas y objetivos políticos. Muy delicado lo que está sucediendo. En este momento pues entra en el cargo el director general de gobierno y después se convoca una elección. Si considera el Congreso que después de 60 días de no estar en el cargo, pues ya no va a regresar, se convoca una elección porque establece la Constitución que ante la ausencia del gobernante por más de 60 días en este periodo, se tiene que convocar una nueva elección. ¿Cabe la posibilidad de una designación de un interinato
en lo que se convoca una nueva elección? Se propone una terna que va al Congreso, se designa un interino y se convoca, y la ruta es convocar una elección. Sí, porque han transcurrido desde que ustedes llegaron a las respectivas alcaldías de oposición a Morena, estamos hablando de 5 meses y días, ¿no? Exactamente. Entonces, el periodo para el cual fueron electos es de 3 años. Entonces, si por alguna razón jurídica, desde luego, de acuerdo al proceso a la que está siendo sujeta, Sandra Cuevas queda definitivamente inhabilitada, habría la propuesta ante el Congreso de la Ciudad de México para designar un interinato. Hasta en tanto se convoca a nuevas elecciones. Así es, lo cual es muy delicado. Y por eso, pues el llamado es a que se saquen las manos del sistema de impartición de justicia, a que le paren a la persecución y que retome su rumbo la alcaldía Cuauhtémoc y todas las alcaldías, gobierne quien gobierne. Entonces, ¿miente Claudia Sheinbaum cuando dice que esto no es una persecución política, que ella se lava las manos, nada tiene que ver? Yo no quiero entrar en una confrontación con la jefa de gobierno, yo lo que quiero es que se detenga esa línea del régimen. Si ella no lo ordenó, pues quien la haya ordenado la persecución, pues la tiene que detener. Porque yo no creo que sea un tema personal, yo creo que es una línea de un régimen. Y un régimen no es una sola persona, es un conjunto de personas que acuerdan de repente tomar decisiones en contra de sus adversarios. Y así como persiguen periodistas, persiguen activistas, le ponen el dedo a empresarios y le ponen el dedo. Entonces, sugiero que en la Ciudad de México el llamado es a detener la persecución y que nos pongamos a trabajar para el bien de la ciudad. Te agradezco mucho, Mauricio Tabe, que nos hayas permitido tener esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula también. Muchas gracias, Pepe. Gracias y buena tarde. Es Mauricio Tabe Chartea, él es el alcalde en Miguel Hidalgo, en apoyo a Sandra Cuevas, de la alianza PAN-PRI-PRD, de la alianza Va por Ciudad de México, quien ahora está sujeta a un proceso por los delitos ya mencionados. Alfonso Zárate, periodista, él publica Los usos del poder en el periódico Excelsior todos los jueves. Es también presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, es una firma de comunicación política. Estás muy atento, te estoy viendo muy atento a todo esto, Alfonso. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Danos tu opinión y tu comentario, por favor. Con gusto, Pepe. Buenas tardes. Mira, hace muchos años le escuché esta frase a un procurador del Estado de Puebla. La justicia, dijo, es la misma para todos, menos cuando no. Y esta frase cínica, muy cínica ciertamente, es absolutamente real. En este país, en el que más del 96% de los delitos que se denuncian permanecen impunes, nadie puede negar el uso faccioso de la justicia, que puede ser pronta y expedita o floja y parcial, según lo dispongan los poderosos. Y en estos días tenemos en la cárcel al exgobernador de Nuevo León, a Jaime Rodríguez, acusado de un delito electoral, porque usó personal de gobierno para recolectar las firmas que necesitaba para ser candidato independiente a la presidencia. Sin embargo, no obstante las evidencias sobre el uso de recursos ilícitos con propósitos electorales, como las entregas de David León Romero a Pío López Obrador y a Martinazo, los hermanos del presidente, están hasta ahora sin consecuencia alguna. Yo creo que algo que hay que considerar en este caso es el resultado efectivamente de las elecciones de junio del año pasado, en donde Morena perdió 9 de 16 alcaldías, prácticamente todo el poniente de la capital cayó en manos de la oposición, pero sin duda el descalabro mayor por su peso político, económico e histórico fue en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubica Palacio Nacional y donde contra todo pronóstico fue derrotada una figura importantísima para Morena, que es Dolores Padierna. El resultado de las urnas, Pepe, fue sorpresivo. Sandra Cuevas, una figura cercana a Ricardo Monreal, se alzó con la victoria y desde entonces se enfrió la relación del presidente con Monreal, por cierto, a quien se acusó de haber operado a favor de Sandra Cuevas.
Un antiguo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional decía que el derecho penal era el de las 3 P, porque solo se aplicaba a los pobres, a las prostitutas y a los tontos. Y yo creo que al maestro le faltó agregar una 4ª P, porque también se aplica a los políticos, pero solo a los políticos opositores o a los desafectos. No dudo que en los menos de 6 meses que lleva al frente de la alcaldía, Sandra Cuevas haya exhibido pues un comportamiento controversial, en algunos casos incluso censurable, como por ejemplo esta reacción imprudente de acusar al presidente de mandar a desaparecer a periodistas, que por cierto llevó a una respuesta enérgica de López Obrador, que ayer la ubicó en la podredumbre y el conservadurismo. Pero a partir de la acusación de estos 2 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por abuso de autoridad, robo y discriminación, con una eficacia asombrosa, la jueza Elma Maruri resolvió la suspensión temporal de su cargo y hoy la vinculación a proceso. Entonces, Pepe, como decía en un principio, estamos ante el uso faccioso de la justicia, que puede ser pronta y expedita o floja e ineficiente según lo dispongan los poderosos. Pues gracias por tu comentario, Alfonso. Esto, desde luego, despierta más que certezas, suspicacias y, por supuesto, especulaciones sobre lo que realmente hay detrás. Creo que tú has apuntado con todo acierto lo que es evidente detrás de todo este proceso. En contra de Sandra Cuevas, la delegada, alcaldesa, debo decir, en Cuauhtémoc, ahora inhabilitada, suspendida en sus funciones y probablemente, si este proceso se alarga más de 60 días, no regrese al cargo. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Yo a ti, Pepe, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. Permítame una pausa muy breve y en un momento más le informaremos qué es lo que está pasando con el bronco Jaime Rodríguez Calderón, quien se va a quedar en prisión. En un momento, detalles también el parte de guerra de la invasión rusa en Ucrania. Agradecemos mucho al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, el haber pedido derecho de explicación a todo lo que hemos venido informando sobre el tema del proceso que se sigue en contra de la alcaldesa inhabilitada momentáneamente en Cuauhtémoc. Ulises, muchas gracias por aceptar y nosotros también, por supuesto, recibimos con mucho interés tu comentario. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, Pepe. Pues señalar con toda puntualidad que de lo que se ha tratado todo este tiempo es de una investigación relacionada a partir de una denuncia y que se han presentado de manera muy puntual las pruebas y que el día de hoy se tuvo por parte de la juez ante su vista las de que presentó la defensa y las que presentó el agente del Ministerio Público, la representación social, y que determinó la vinculación a proceso, es decir, a darle continuidad a esta información, a todos estos datos para el desahogo de pruebas y demostrar la probable responsabilidad de los servidores públicos en la comisión de 3 delitos, uno relacionado con el robo, el segundo con el caso del abuso de autoridad y un tercero que solamente fue señalado para eso la propia alcaldesa, que es el de discriminación. Para nosotros resulta fundamental, importante que se entienda por parte de la sociedad de que en todos los casos en donde se presenta una denuncia y se puede identificar un delito, se debe de investigar. No importa si las personas tienen un encargo político, un encargo público, una fama pública que guardar, si los elementos o los hechos que se pueden demostrar permiten llevarlos ante un juzgador. Será quien, a partir de los datos que se le presentan, de datos de prueba, podrá determinar si hay o no motivo para judicializar y posteriormente para llevar a cabo una sentencia. En ese sentido, lo que tenemos en esta ocasión, Pepe Auditorio, es un acuerdo de vinculación donde se ratifican las acciones y debo de declarar una de ellas muy importante, que es la de que se suspenden su encargo, pero no significa la remoción o su equivalencia, significa en términos reales de que mientras dure este proceso
no podrá estar ejerciendo las funciones porque una de las acusaciones puntuales a las cuales se le ha señalado es el abuso de autoridad, y esta solamente puede ser cuando eres precisamente un servidor público. Y por ello se ha restringido, porque se podría en algún sentido entender que este tipo de acciones se van a poder darle continuidad siendo autoridad. Estamos pues ante un hecho importante para nosotros, creo fundamental, y vale la pena decirlo, ha sido algo en el cual hemos llevado nosotros todo el proceso con el ánimo de que sea siempre sobre la base de la presunción de la inocencia, la protección de los derechos humanos y desde luego la posibilidad de que en todo momento puedan ser las partes oídas y vencidas en juicio. Nos acaba de decir el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, que no puede ser admisible que una impartidora de justicia, en este caso una jueza, tome la decisión y contravenga lo que se dio como resultado en un proceso electoral democrático, que así no debe de ir la justicia, e incluso acusa de una persecución o una venganza política. Me gustaría tu comentario. Sé que lo tuyo es lo judicial, entiendo claramente todo lo que nos has explicado, pero sí me gustaría pedirte un comentario al respecto. Sí, quisiera igualmente ser muy puntual. Es una suspensión temporal, es una suspensión en sus funciones para efectos directos relacionados con el proceso que se le ha llevado a cabo. Este proceso que tiene como pruebas de la probable comisión del delito de los que he referido. Es decir, no está hablándose de una destitución, no se está poniendo en juego su calidad de persona electa ni de ningún otro tipo. Se está diciendo que no puede seguir ejerciendo su función como servidora temporalmente en tanto que estemos presentes dentro de un proceso. Esto es para garantizar la seguridad de las partes y evitar la obstaculización del procedimiento. No tiene otra función que no sea esa puntualmente. Y creo que vale la pena decirlo, la jueza actuó en nuestro parecer, y creo que hay que reconocer que para eso está nuestro sistema judicial, haciendo, digamos, en términos muy puntuales, sopesando los elementos de prueba y generando la argumentación jurídica respecto a esto. Creo que no hay, digamos, razón, salvo que en nuestro caso lo quieran llevar a ese nivel, pero desde nuestra perspectiva, lo que hay son razones jurídicas y de justicia. No hay de ninguna otra naturaleza. Gracias Ulises Lara por permitirnos escuchar tu posición, la posición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, que estés muy bien. Es Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Hablando de procesos judiciales, fue vinculado a proceso Nelson Toledo por presunto enriquecimiento ilícito. Nelson Toledo es hermano de quien fue delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo. Él va a continuar su proceso en el reclusorio norte, luego de que un juez indicara o ratificara este jueves la prisión preventiva justificada por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, allá en la colonia Doctores, fue ratificada esta medida cautelar y fueron fijados 4 meses para la conclusión de la investigación complementaria. El 11 de marzo, Mauricio Toledo había denunciado una persecución política contra su familia, como parte de una venganza política también en su contra. Juan Antonio Jiménez, adelante, te escuchamos de vuelta. Gracias, Pepe. Saludarte. Nelson Toledo, hermano del exdiputado federal Mauricio Toledo, fue notificado este jueves del auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó 4 meses para la conclusión de la investigación complementaria, la cual vencerá hasta el próximo 17 de julio. El imputado, hermano del también exalcalde de Coyoacán, fue aprehendido la noche del viernes por agentes de la Policía de Investigación. La Fiscalía Capitalina informó que, de acuerdo con la indagatoria, el imputado es investigado por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito, el cual pudo haber cometido cuando se desempeñó como servidor público entre el 2013 y el 2018. En ese lapso, según la Fiscalía, el
acusado posiblemente incrementó su patrimonio sin poder justificarlo de manera legal. El indiciado fue localizado en inmediaciones de la calzada de las Bombas, por lo que una vez que fue notificado del mandamiento judicial en su contra, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, donde le realizaron una valoración médica y posteriormente fue ingresado al reclusorio norte, donde va a permanecer interno. Su hermano, Mauricio Toledo, acusado del mismo delito, sigue en Chile tras la apelación que su defensa presentó en la Corte Suprema de Justicia de dicho país al inconformarse con la resolución de un juez que admitió su extradición a México. Pepe, el reporte. Completísimo. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Muy buena tarde, mientras tanto. Gregorio Martínez, vamos contigo a Monterrey. ¿En qué paró, en qué terminó la primera audiencia de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador del estado de Nuevo León, en prisión, acusado, entre otras cosas, de delitos electorales? ¿En qué vamos? Por supuesto, sabemos, no recuperó su libertad. Te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, muchas gracias, Pepe. Efectivamente, pues acá en el estado de Nuevo León ya transcurren más de 48 horas a partir de que Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, fue internado en el Centro de Reinserción Social número 2, ubicado en el municipio de Apodaca. Ayer, como te lo informábamos, se desarrolló esta audiencia inicial, esta audiencia de imputación. Comenzó más o menos puntual, poco después de las 4 de la tarde, fue virtual, fue privada, es decir, virtual por videoconferencia, y transcurrió de acuerdo a la opinión del abogado Víctor Olea en un ambiente de respeto. Fue una audiencia que no tuvo incidentes. Resultados de la audiencia: anoche, poco antes de la medianoche, la vinculación a proceso hacia Jaime Rodríguez Calderón por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018. Y minutos más tarde, ya en los primeros minutos de este jueves, prisión preventiva como medida cautelar. Enfrentará este proceso en prisión preventiva. Dato importante: el juez de control, el juez local, Carlos Alberto Salas González, se declaró incompetente, Pepe, para seguir con este caso, ya que la defensa alegó que el delito que se le imputa es de carácter federal. Entonces deberá ser un juez de distrito el que asuma el caso. Ese es el avance que se tiene hasta el momento, o el estatus que se tiene hasta el momento, a la espera de que se asigne un juez de distrito. Y según el abogado, que claro, el abogado te dirá siempre lo que mejor le convenga, es que por ahora no se estaría contemplando el traslado de Jaime Rodríguez Calderón a un centro de reinserción social federal, a un CEFERESO. Sí, estaría entonces detenido por un delito de carácter federal, pero el juez, un tanto contradictorio, dice no sería entonces trasladado a un penal federal. El juez, el abogado un tanto inconforme por esta medida cautelar, él dice que confía en que el juez de distrito que asuma este caso va a reducir la medida cautelar, lo que significaría que estaría Jaime Rodríguez enfrentando este proceso en libertad, según el abogado, pero podrían entonces incorporarse algunas otras carpetas, como te lo anticipaba el día de ayer, y podría entonces imputársele más cargos y solicitar una segunda y hasta una tercera orden de aprehensión en contra de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, Pepe, acá en el estado de Nuevo León. Habían interpuesto en total 4 amparos, uno que se resolvió a su favor para que no pueda estar incomunicado. Es correcto. Pero faltaban 3 que tendríamos que averiguar hoy. De los cuales no tenemos mayor noticia hasta este momento, y ciertamente el abogado Víctor Olea señala que no interpusieron amparo para que se reduzcan las medidas cautelares. Es decir, es justamente lo que te decía el día de ayer, lo que bien mencionas, tiene que ver con que no se le quede privado, incomunicado al exgobernador durante el desarrollo. Pero no hay noticia, era de esperarse que hoy se diera a conocer el resultado de los otros 3 procedimientos, recursos legales interpuestos por la defensa del exgobernador Jaime Rodríguez. Te agradezco mucho la información, Gregorio. Seguimos muy al pendiente, por supuesto. Igualmente, Pepe. Saludos. Buenas tardes. Saludos, buena tarde. Y en la línea telefónica tenemos contacto en este momento precisamente con el licenciado, el abogado Víctor Olea. Él es abogado de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. Él viajó anteayer desde la Ciudad de México a Monterrey para defender al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Licenciado Víctor, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buenas noches ya. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches, Pepe. A tus órdenes. Víctor, ¿cuáles son las acusaciones finalmente contra tu cliente, en este caso el Bronco? ¿Cuáles son en concreto las acusaciones? Porque se habla de carpetas que se han ido añadiendo.
Claro, Pepe, te lo comento muy rápidamente. El delito en concreto que se le atribuyó y por cual se vinculó a proceso al exgobernador es exclusivamente un delito electoral previsto en la Ley General en materia de delitos electorales en el artículo 15. Esa es la única carpeta de investigación y acusación que hasta este momento se ha notificado y por lo cual tuvimos el día de ayer una audiencia intensa y larga de más de 9 horas. Ahora bien, se está hablando de imputarle el uso de recursos ilícitos. ¿Eso es parte de la acusación por los delitos electorales que mencionas? En efecto, Pepe, el contexto de ese concreto delito que se le atribuyó y por el cual se encuentra vinculado a proceso es precisamente un delito electoral cuya naturaleza en concreto es supuestamente la utilización de recursos para su campaña presidencial siendo aspirante a ser candidato a la misma. Ahora, ¿este delito permite la procedencia de la prisión preventiva justificada? Definitivamente no es el criterio de nosotros como defensa. Ayer hubo un muy largo, intenso y diría yo muy respetuoso debate con la Fiscalía del Estado de Nuevo León, en el cual nosotros alegamos que esa medida cautelar no solo no era procedente, sino excesiva. Sin embargo, el juez de control tuvo a la Fiscalía por comprobada esa situación. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero finalmente lo que quiero destacar es que al final de la audiencia y a petición de la defensa, el juez de control de Monterrey, Nuevo León, se declinó su competencia para la autoridad federal porque desde inicio, y él lo reconoció, este es un asunto del ámbito federal y no local, y por ende, a continuación, se seguirá todo este procedimiento, pero ante el Poder Judicial de la Federación, no ante las autoridades judiciales de Nuevo León. A eso voy. El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, ¿podría ser entonces trasladado a un penal federal? No, Pepe, en Monterrey no hay penales federales, entonces él permanecería en el penal donde está recluido actualmente, que es en Apodaca, y ahí permanecería, pero ya no a disposición de las autoridades de Nuevo León, sino ante las autoridades federales. Ahora, ¿podrían acusarlo, Víctor Olea Peláez, de otros delitos? Sí, Pepe. De hecho, en la larga audiencia del día de ayer, la Fiscalía del Estado de Nuevo León anunció que ya había judicializado una nueva carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad. Solo lo anunció precisamente para pretender justificar la prisión preventiva. Sin embargo, esa nueva carpeta que comentó la Fiscalía no nos ha sido notificada hasta el momento, pero ya estamos anunciados de que va a venir esa nueva acusación y que habrá que enfrentarla desde el punto de vista judicial. Ayer el presidente de la República, cuando comentó la detención del Bronco, de la que se dijo ignorante, hasta el momento en que los medios lo dieron a conocer, lamentó que se hayan exhibido fotografías con el exgobernador de Nuevo León cuando fue, digamos, internado en el Centro de Reclusión Social número 2 de Apodaca. ¿Se está violando el debido proceso del exgobernador? Desde luego no puedo coincidir más con el presidente de la República en este caso, porque efectivamente al haber difundido esas fotografías fue materia no solo de un lamentable y reprobable escarnio público, sino sobre todo de una violación a la presunción de inocencia y, como bien lo dices, al debido proceso de mi representado. ¿Van ustedes a demandar en ese sentido? ¿Van a protestar? ¿Van a quejarse? Desde luego que vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ahora afortunadamente con una visión más objetiva ante la autoridad jurisdiccional de la Federación. Vamos a utilizar
todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, entre ellas, desde luego, estas lamentables y graves violaciones a la presunción de inocencia, al debido proceso de don Jaime Rodríguez Calderón. ¿Y qué procede entonces, Víctor Olea Peláez, a partir de ahora? ¿Qué sigue en este proceso? Sí, Pepe, te lo comento. En el día de hoy, y de conformidad a la incompetencia que declinó el juez de control del Estado de Nuevo León, ya se envió el expediente a la autoridad judicial de la Federación. Sin embargo, el juez de control federal tendrá que analizar el expediente y admitir o no esa competencia que le fue declinada. A partir de ello, el juez federal tendrá ahora la facultad de revisar, modificar, confirmar o revocar las decisiones que tomó el día de ayer el juez de control local en Nuevo León. ¿Cuánto tiempo, esto cuánto significa en tiempo? ¿Cuánto tiempo podrá pasar en prisión el exgobernador Rodríguez Calderón? Gracias, Pepe. Es muy difícil ahorita señalar tiempos al respecto, depende de muchos factores, y todo el equipo de la defensa estamos diseñando la estrategia a seguir desde el punto de vista estrictamente jurídico para hacer los planteamientos ahora ante la autoridad judicial federal respecto de de la defensa del exgobernador en cuestión. Pero va para largo. No sabemos, esperemos que no, pero bueno, no podemos dejar por sentado absolutamente nada, porque dependerá de la determinación de un juez federal en este caso. Víctor Olea, ¿cómo está el gobernador? ¿Ya lo viste? ¿Ya hablaste con él? Lo vi, Pepe, el día de hoy, lo vi tranquilo. Él no está en las mejores condiciones de salud, ha tenido subidas de su presión arterial, está siendo monitoreado por doctores del centro penitenciario correspondiente, pero está tranquilo, está consciente de la problemática que está sufriendo y está muy concentrado en el del diseño de las estrategias jurídicas por delante a seguir. Pues muchas gracias, Víctor Olea Peláez, por tomarnos la llamada en calidad de abogado defensor del equipo de defensores de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León. Gracias, y si nos permites, estaremos en contacto permanente. Desde luego que sí, querido Pepe, y el agradecimiento es hacia ti y tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, correspondido. Gracias, Víctor Olea Peláez, abogado de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Una pausa breve, volvemos. Al tomar como blanco a los civiles. Una enorme estructura industrial ha sido habilitada para que los que huyen de la guerra tengan donde alimentarse. Los equipos de rescate trabajan sin descanso en busca de sobrevivientes. Y desde una perspectiva a largo plazo puede tener consecuencias aún más peligrosas. El presidente ucraniano acusó a Berlín de haber priorizado la economía y el suministro de gas ruso frente a la defensa de valores como la libertad y la independencia. A pesar de la táctica del terror, venceremos. La pregunta solo es ¿qué precio pagará el pueblo ucraniano? José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Hoy se cumplen 22 días de la invasión rusa en Ucrania. Este es el parte de guerra. Este día las delegaciones de Rusia y de Ucrania, el país invadido, se han reunido por cuarta ocasión consecutiva para negociar el alto al fuego. Sin embargo, ha habido un escaso progreso en las conversaciones. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que su delegación está haciendo un esfuerzo colosal, pero que todavía no se ha llegado a un acuerdo concreto. El asesor presidencial ucraniano, Mikhail Podolyak, ha dicho a través de las redes sociales que las negociaciones están siendo complicadas. Las posiciones de las dos partes son evidentemente diversas, diferentes. Para nosotros, dice el ucraniano, hay ciertos temas fundamentales que son inviolables. Y también al mismo tiempo, cuando se da la negociación de este carácter político, continúan los ataques rusos contra la población civil. La artillería alcanzó una escuela y un centro comunitario en la población de Merefa, cercana a la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, lo que ha dejado, según se reporta, 21 muertos. Kharkiv sigue bajo el asedio ruso.
Pero los residentes de esta ciudad ucraniana, aunque desolados, quieren reconstruirla. Especialmente esta escuela, para que los niños regresen a clases. Cerca, otra escuela. También fue bombardeada. El ataque provocó un incendio en un mercado, alcanzó un almacén de alimentos y ayuda humanitaria y 2 escuelas. Creo que hubo varios cohetes o misiles Grad. Pum, pum, pum. Y luego se desató el fuego. Eso es todo. Parece que han extinguido el fuego. No creo que hubiera gente dentro. El mercado estaba cerrado. Y en las últimas horas, un halo de esperanza está invadiendo la ciudad de Mariupol, luego de que empezaron a salir los primeros sobrevivientes del ataque ruso en un teatro, en el que cientos de civiles se refugiaban. Se hablaba de 1.200 civiles por lo menos. La ciudad portuaria de Mariupol se ha convertido en la cara más desagradable de una intensa guerra en Europa del Este, y es que esta metrópoli lleva más de 2 semanas asediada por las Fuerzas Armadas rusas y es objeto de constantes ataques. El último sobre el teatro dramático en el que se refugiaban cientos de mujeres y niños. Ahora los equipos de rescate trabajan sin descanso en busca de sobrevivientes, luego de confirmarse que el refugio antiaéreo del edificio resistió el ataque, trayendo un rayo de esperanza sobre una población devastada por la ofensiva rusa. Paralelamente y más allá de territorio ucraniano, continúan los movimientos diplomáticos y estratégicos en Occidente para abordar la crisis de seguridad provocada por la invasión rusa. Y ante la resistencia ucraniana, Rusia está movilizando más tropas desde sus bases en Siberia y en otros países, según fuentes de la inteligencia occidental. Entre tanto, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ha intervenido en el Parlamento Europeo, donde pide más armamento letal para hacer frente a los rusos. Ucrania está multiplicando sus esfuerzos diplomáticos para conseguir ayuda militar. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ha intervenido este jueves en el Parlamento Europeo y ha pedido más armamento letal para hacer frente a la invasión rusa. Está convencido de que su país ganará la guerra, pero necesita más apoyo. A pesar de la táctica del terror, venceremos. La pregunta solo es qué precio pagará el pueblo ucraniano, porque el propósito del terror es sembrar el miedo. No tenemos miedo, y les pido que no tengan miedo. La Unión Europea ya ha aprobado un fondo de 500 millones de euros para enviar armas al país y está dispuesta a duplicar ese presupuesto. Los eurodiputados de los países vecinos sienten que la guerra ya se aproxima a sus casas, con bombardeos cercanos a las fronteras con Polonia o Hungría. Hoy, en un discurso ante el Bundestag, el Parlamento alemán, lo sabe, a través de una videollamada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que esta guerra tiene como objetivo la construcción de una nueva versión del muro de Berlín, pero esta vez en el corazón de Europa. Como antes en el Congreso estadounidense y en el Parlamento Europeo, Volodymyr Zelensky ha sido ovacionado en el Bundestag antes de pronunciar un discurso por videoconferencia que iba a estar repleto de reproches a Alemania. El presidente ucraniano acusó a Berlín de haber priorizado la economía y el suministro de gas ruso frente a la defensa de valores como la libertad y la independencia. Estáis como detrás de un muro otra vez, afirma. Sí, no en Berlín, pero en medio de Europa, entre la libertad y la esclavitud. Y este muro se hace más fuerte con cada bomba que cae sobre nuestra tierra, sobre Ucrania. Con cada decisión que no se toma en aras de la paz, con cada decisión no aprobada por ustedes. El miércoles, Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos para pedir misiles antiaéreos y aviones para hacer frente a la invasión rusa. En respuesta, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que esas declaraciones de Volodymyr Zelensky son extremadamente peligrosas. Esas declaraciones son extremadamente peligrosas y esos suministros, como ya han mencionado los representantes de la administración presidencial, se convertirán en un factor desestabilizador que no traerá la paz a Ucrania. Y desde una perspectiva a largo plazo puede tener consecuencias aún más peligrosas. Después de corte, continuaremos con este parte de guerra.
iremos a Washington con Armando Guzmán, corresponsal, porque hoy el presidente Joseph Biden calificó a Vladimir Putin como dictador asesino y matón. Guerra en Ucrania. Fuertes calificativos han sido pronunciados por el presidente Joe Biden de Estados Unidos en contra de Vladimir Putin de Rusia. Hoy, con motivo del Día de San Patricio, por cierto, felicidades a todos los patricios y las patricias. Hoy el presidente Biden, durante este día, en el Capitolio, hubo una ceremonia, le dijo, entre otras cosas, a Putin: usted es un dictador, asesino, matón puro, un inmoral que está librando una guerra contra el pueblo de Ucrania. Vamos a Washington, allá se encuentra Armando Guzmán, corresponsal. Tiene, por supuesto, mayor profundidad, datos y comentarios sobre este ataque verbal del presidente Biden contra Vladimir Putin. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches en Washington, 8 de la noche, con 27 minutos para ti. ¿Qué tal, Pepe? Con mucho gusto de estar contigo. Déjame decirte que de lo que todo mundo está hablando en este momento es de las palabras que ha utilizado el presidente Joe Biden para referirse al presidente de Rusia. Le ha llamado un criminal de guerra. Y esto ocurrió durante un acto en la Casa Blanca. Pero hoy, en el Departamento de Estado, durante una sesión de información, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es el número 2, después de la vicepresidenta, pero es en realidad en el gabinete el primer miembro del gabinete en importancia, hoy confirmó que para él también Vladimir Putin es un criminal de guerra. Déjame decirte, todo esto tiene consecuencias muy serias, porque no son solamente términos salidos de la frustración o la rabia que pueden tener cualquiera de los dos lados en cuanto a lo que está ocurriendo en Ucrania, sino que esto tiene consecuencias mucho más serias. Y mis fuentes diplomáticas me decían hace un momento que lo que podría impedir es incluso un diálogo directo o una negociación directa entre Estados Unidos y Rusia. Esto sería algo muy grave, porque en este momento este tipo de cosas no se pueden hacer. La Casa Blanca salió para decir que lo que el presidente había dicho había sido simple y sencillamente algo que él llevaba en el corazón, pero no necesariamente el término oficial o la versión oficial de lo que Estados Unidos considera al presidente de Rusia en este momento. Es muy curioso porque incluso ante el Tribunal Internacional de Justicia, Estados Unidos no es miembro ni participa de todo esto. Entonces, el hecho de que los dos países, por este tipo de circunstancia, dejaran de hablar o dejaran de negociar sería muy grave en este momento. Hoy estamos empezando la cuarta semana de esta guerra y los rusos tampoco han podido capturar una sola ciudad de importancia. Lo único que han hecho, por ejemplo, en el caso de Mariupol, que es una de las ciudades costeras en el Mar Negro, en el sur de Ucrania, es desbaratarla y destruir una gran cantidad de viviendas, pero hasta ahí han llegado y no han podido capturar ninguna otra ciudad de importancia. Entonces hay frustración en los dos lados. Déjame decirte que hoy también hubo otro ataque hasta en un lugar en el que estaban concentradas familias y se habían escrito fuera del edificio niños en ruso para advertir que dentro había niños, y aún así el lugar fue bombardeado. Entonces todo esto empieza a causar mucho más consecuencias. Y hay otra cosa: no solamente ha sido castigada Rusia, sino Bielorrusia también, con el pretexto de que así Bielorrusia no entraría también en el conflicto. Y mañana finalmente el presidente Joe Biden discutirá todo esto con Xi Jinping, el líder chino, a quien le dirá que Estados Unidos no vería bien que China ayude con dinero o con armamento a los rusos. Así están las cosas esta noche y así te las reporto, Pepe. Muchas gracias, Armando. Como siempre, pendientes hasta Washington con toda tu información. Armando Guzmán, corresponsal. También hoy el presidente, bien lo decía Armando, se reunió con Michael Martin, el jefe del gobierno de Irlanda. Y ahí también concentró sus adjetivos en contra del líder ruso, Vladimir Putin. Se refirió a él como un hombre brutal. Dice: lo que él está haciendo y sus tropas están haciendo en Ucrania es simplemente inhumano. José Luis Arévalo tiene más información de este parte de guerra.
Sí, justamente en el aspecto humanitario de esta invasión de Rusia a Ucrania, según el balance oficial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 780 civiles han muerto ya en Ucrania como consecuencia de esta ofensiva lanzada por Rusia hace ya 3 semanas. De estos, 58 han sido identificados como menores de edad. En tanto, la Organización Mundial de la Salud redobla suministros y prepara una brigada internacional de especialistas médicos para enviar a la zona de conflicto. Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado. Otros equipos, incluyendo generadores eléctricos y de oxígeno y desfibriladores, también han sido enviados. Estamos coordinando el despliegue de 20 equipos de expertos médicos de varios países, dependiendo de la solicitud formal del Ministerio de Salud de Ucrania. 928.000 personas se encuentran sin electricidad y al menos 259.000 sin gas, según el ministro de Energía ucraniano. Ya van más de 5 millones de desplazados en el país y 3.200.000 cruzaron las fronteras, de acuerdo con las cifras más recientes de ACNUR. La Organización Mundial de la Salud ha verificado 43 ataques a los centros de atención médica y enfatiza que las instalaciones de salud, sus trabajadores y pacientes, así como el transporte, deben ser siempre respetados y protegidos. El director de la Organización Mundial de la Salud se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la sesión sobre paz y seguridad internacionales. Entre tanto, la recaudación de fondos de la ONU a favor de Ucrania ya ha alcanzado $407 millones, lo que representa un 36% de la meta que se han fijado. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Al respecto, este jueves la Cruz Roja Internacional hizo un llamado desesperado para evitar el sufrimiento de los civiles. Esta organización logró evacuaciones en zonas sitiadas, zonas encerradas por las tropas rusas. Llamamiento desesperado tanto a rusos como a ucranianos del Comité Internacional de la Cruz Roja para que permitan a los habitantes de Mariupol abandonar la ciudad de forma segura. Precisamente esta organización humanitaria consiguió el martes organizar con éxito una de las escasas evacuaciones de esta zona sitiada por las tropas rusas, como explicaba su máximo responsable desde Kiev, en donde se entrevistó el miércoles con el alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klitschko. Kiev today is too empty. Kiev hoy está demasiado vacío, aunque la mayoría de sus residentes escondidos se han quedado sin agua, electricidad y atención médica. En muchas ciudades del país las familias están atrapadas y luchan por encontrar suficiente agua y comida para sobrevivir. El sufrimiento en Mariupol no es el futuro de Ucrania. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja ha visitado en estas últimas horas Ucrania para coordinar la protección a los civiles que siguen en las zonas más peligrosas de los frentes de guerra. Por su parte, voluntarios de países europeos continúan trabajando incansablemente y de forma desinteresada para que el recibimiento de los refugiados en Polonia sea un poco más agradable. Más de 3 millones de refugiados han dejado Ucrania, según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchos de ellos son alojados en refugios temporales que hay en lugares como Korchova, una localidad polaca cerca de la frontera ucraniana. Allí una enorme estructura industrial ha sido habilitada para que los que huyen de la guerra tengan donde alimentarse y reponer fuerzas antes de partir hacia otro destino. Entre la gran cantidad de refugiados que hay, tanto dentro como fuera del lugar, destacan los voluntarios que suelen llevar un representativo chaleco de color amarillo y que tratan de apoyar a los recién llegados en todo lo que pueden. En una esquina de la instalación se puede ver una gran bandera española que indica dónde están los voluntarios de ese país, que son de los más numerosos. Esto allá en Europa. De este lado del Atlántico, en Nueva York, esta tarde, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU antes de la votación de mañana viernes sobre una resolución para proteger civiles ucranianos en situaciones vulnerables, pero sin mencionar la responsabilidad rusa en esta guerra. Dentro de este marco, la delegación rusa advirtió que los países occidentales están poniendo en riesgo su propia seguridad al armar a Ucrania. Señaló que ese suministro de armas supone echar leña al fuego y que tendrá repercusiones trágicas.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, México, Noruega y Albania, 6 de los 15 miembros, han pedido la reunión. En su convocatoria, el Reino Unido precisa que Rusia está cometiendo crímenes de guerra al tomar como blanco a los civiles. La responsable de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, el director de la Organización Mundial de la Salud y un alto cargo de ACNUR informarán al Consejo. Preguntado por el ataque al teatro de Mariupol, donde se refugiaban civiles, el portavoz de la ONU dijo que uno solo puede estar en shock y extremadamente triste por lo que hemos visto, y remitió a las declaraciones del secretario general esta semana cuando dijo que cualquier ataque contra la población o infraestructura civil es lamentable cuando es accidental y condenable cuando se hace a propósito, y añadió que la mayoría de las bajas civiles son responsabilidad de las fuerzas rusas. Rusia, por su parte, está redactando una resolución humanitaria sobre Ucrania que quiere presentar ante el Consejo en los próximos días. Y entre tanto, el representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente, ha pedido este jueves una vez más el cese a las hostilidades rusas en Ucrania para permitir la entrada de ayuda humanitaria. A 3 semanas de la invasión rusa a Ucrania, el saldo es devastador tanto en número de refugiados como de fallecidos, consideró el embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, al señalar que se ha pedido un cese a las hostilidades para que llegue la ayuda humanitaria a Ucrania, y reclamó que en este tiempo no es posible que el Consejo de Seguridad no haya hecho un llamado al cese a las hostilidades. Como lo hemos reiterado ante este Consejo, la premisa fundamental para la asistencia humanitaria es el cese de las hostilidades. Por ello lamentamos que, a pesar de nuestros esfuerzos genuinos, de buena fe, en los que hemos estado activos en estas 2 últimas semanas junto con Francia y otros estados, cuya participación constructiva mucho agradecemos, no haya sido posible aún que este Consejo haga un llamado inequívoco al cese de las hostilidades. Un llamado en este sentido por parte del Consejo sería el mayor apoyo humanitario que pudiera recibir la población. Lo anterior al participar en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde urgió que resulta imperativo garantizar el acceso seguro e irrestricto del personal humanitario, del personal de salud, que son los únicos que pueden brindar los servicios básicos a la población civil. Además, reprobó los ataques que el ejército ruso ha hecho de instalaciones de salud, por lo que debe ser inmediatamente condenable, y por eso, junto con Francia, piden al Consejo de Seguridad emita ya un pronunciamiento al respecto. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. En síntesis de nuestro parte de guerra cotidiano, día 22 de la guerra derivada de la invasión de Rusia en territorio de Ucrania. Hagamos una pausa breve, regresaremos con el doctor Luis Carlos Ugalde. Vamos a hablar de la revocación de mandato y de todo lo que ha determinado el Senado de la República, que aprobó un decreto por el cual se permite a funcionarios del gobierno promocionar la consulta de revocación de mandato, a pesar de que la ley electoral lo prohíbe. Tenemos la comunicación en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador también en este espacio, con mucho que comentar y decir sobre el tema de la revocación de mandato. Luis Carlos, antes de saludarte formalmente, te informo que el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, acaba de publicar hace un ratito el decreto por el cual se autoriza que los funcionarios del gobierno federal puedan, sin violar la ley electoral, puedan promover la consulta ciudadana de revocación de mandato presidencial. ¿Qué te parece? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches. Me parece sumamente grave porque significa que ya se vale cambiar las reglas del juego a la mitad del partido. Esto jamás había ocurrido en México. Y hay una cuestión que se llama autocontención, que significa que los jugadores, el gobierno, los partidos deben acatar las reglas, sobre todo si estas reglas tú las autorizaste, tú las aprobaste. ¿Qué es lo que quiere hacer Morena y el presidente?
que el INE no les pueda decir que no pueden hablar, promover el voto, promover la consulta y que pueda seguir habiendo muchas espectaculares en todo el país. Esto es delicado porque se hizo desde el Congreso, se hizo en un decreto de interpretación de una ley para la cual el Congreso carece de facultades. El Congreso no interpreta leyes, para eso está el Poder Judicial y el Tribunal Electoral. Pero hay una actitud del gobierno, Pepe, que quiero señalar que es muy delicada, que si la ley no le gusta, no la cumple. O la cambia, aunque no pueda cambiarla. Y esta actitud es un desafío, es una rebelión, es un desacato a las normas del juego político. Lo de la consulta de revocación terminará el 10 de abril. Yo creo que es un despropósito para el país. Yo creo que a nada nos ayuda, pero lo que queda como precedente es que el gobierno y el partido en el poder pueden cambiar las reglas y no les importa. Es muy mal precedente, Pepe. Ciertamente lo que está en juego, bueno, es muy mal precedente, desde luego, lo que está ocurriendo en términos de la democracia. Entendemos que el resultado de la consulta no es finalmente lo importante cuando todos sabemos precisamente cuál va a ser este resultado. No es una consulta de revocación que debiera ser... Lo hemos platicado, pero quisiera repetirlo, Pepe. Sí. Este ejercicio de revocación de mandato está deformado, manipulado y tergiversado. Quienes debiesen estar ahora promoviendo esto son las personas que no quieren que López Obrador siga en el cargo. Pero no hay casi nadie de estos, porque los críticos, que hay muchos del gobierno, como siempre hay muchos, lo critican, pero no están pidiendo que se vaya. Entonces, primero, esto está patas para arriba. Los que quieren que se haga son aquellos que quieren que se quede, no que se vaya. Segundo, están metiendo mucho dinero ilegal para poner espectaculares. Yo les pregunto a los que nos escuchan, ¿cuántos espectaculares en las ciudades donde ustedes viven han visto? Son decenas o centenas o miles en todo el país que tienen un costo enorme. Tercero, el presidente López Obrador, cuando fue candidato opositor durante muchos años, siempre exigía que el gobierno se mantuviera discreto, callado, para no alterar el tablero de juego. Ahora que él está en el poder, cambia las reglas, se mete. Es una trampa. Lo que está haciendo el gobierno y Morena son trampas. Están violando, están afectando, están haciéndole un fraude a la ley. Entonces, el partido que tanto nos ha dicho que está en contra del fraude, es el partido que está haciendo un fraude a la ley. Me parece muy grave y por eso yo creo que lo mejor que puede pasarle a este país es que aquellos que consideran que el país no debe estar en pleitos, en polarizaciones y en engaños, lo mejor es la participación de la abstención. La mejor participación es la no participación, es no hacerle el juego al gobierno que está simplemente queriendo hacer un acto de propaganda cuando esto debiese ser otra cosa diferente. Lo que quiere mostrar el gobierno es músculo político para la movilización masiva de votantes, pues quizá como un adelanto de lo que vendrá en las elecciones presidenciales, ¿no crees? Así es, quieren saber cuántos votos tienen, quieren probar la maquinaria, quieren sacar a la gente. Recordemos que el populismo en México y en el mundo requiere a la gente en las calles. Quiere que la gente esté siempre alerta de que hay una amenaza. Y esta amenaza que nadie le cree al presidente porque no hay amenaza, es la forma como él cree que puede mantener los pleitos, porque él necesita del pleito para mantener su narrativa del pueblo contra las élites. Entonces, para aquellos que piensan que están inconformes con el gobierno, y hay mucha gente, como en el pasado, siempre hay inconformes, que piensan que un voto en contra de López Obrador en esta consulta es una manera de expresar, mi comentario es no. Lo que se hace solamente es inflar la idea de que muchos mexicanos participaron y que al final ganó López Obrador. La mejor forma de expresar un desacuerdo con el gobierno es abstenerse de participar en esta fiesta engañosa y por lo tanto yo invito a que la gente que aunque esté en contra del gobierno, creo que la mejor manera de expresar insatisfacción es la participación de la abstención. Muchas gracias, Luis Carlos, por este comentario, como siempre. Buenas tardes. Pepe. Buenas noches. Buenas noches, tienes razón. Buenas noches. Hasta la siguiente. Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político y colaborador en este espacio. Permítame una pausa. Hay más noticias después de un corte. Todas las voces.
Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Les tenemos información de la Corte porque la Suprema Corte no va a distinguir información de opinión en radio y televisión. Los detalles, Juan Antonio Jiménez, cuéntanos. Gracias, José Luis. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no dar efectos generales al amparo que le otorgó al Centro de Litigio Estratégico contra la reforma del 31 de octubre del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre los llamados derechos de audiencia. ¿Qué significa todo esto? Que los noticiarios de radio y televisión ya no tendrían la obligación de distinguir entre información y opinión. Esto es parte de lo que es el proyecto que ha presentado el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, pero que va a tener que discutir el Pleno de la Corte, yo creo que después de Semana Santa, esta acción de inconstitucionalidad que los senadores de oposición presentaron ante dicha reforma. Es el reporte que les tengo, José Luis. Muchísimas gracias, Juan Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. En otras cosas, le cuento que ya fueron identificados los presuntos asesinos del periodista Armando Linares. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que ya se tienen identificados a 2 probables autores materiales del asesinato del periodista Armando Linares allá en Michoacán. Mientras tanto, las autoridades del occidental estado mexicano de Michoacán identificaron al menos los perfiles genéticos de 11 personas que fueron atacadas a balazos el domingo 27 de febrero, esto en el poblado de San José de Gracia, según informaron fuentes oficiales. Adrián López Solís, el fiscal general del estado de Michoacán, reveló en declaraciones a medios que peritos forenses lograron recolectar distintas muestras de sangre en el lugar donde un número todavía no determinado de personas fueron asesinadas cuando se registraron, estaban en un funeral allá en este lugar. Y ya por último, le cuento que al destacar la tendencia a la baja de los homicidios dolosos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en voz de su titular, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad que se ejecuta es correcta y con ella sí se ayuda a la pacificación del país. Así las cosas. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.